Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia y hoy comenzamos tema nuevo, el tema 2. Estamos empezando el tema 2 que va a tratar más de geografía, o lo que es el relieve, la hidrosfera, es decir, lo que tenga que ver con el agua, de mares, ríos, océanos, lagos, el relieve español y geografía del mundo, en principio física, pero también veremos capitales de países. Bien, también quería decir que en este tema voy a usar muchas imágenes y muchas son del INTEF, otras de la página web Profesor Francisco, otras de otras páginas web, y que esto se hace por motivo didáctico, educativo, gratuito, sin ánimo de lucro. El relieve y la hidrosfera. El relieve terrestre. Vamos a empezar con el relieve terrestre. La superficie de la Tierra no es homogénea, por supuesto. Al contrario, existen áreas elevadas, deprimidas, en pendiente, etc. El conjunto de todas las formas que presenta la superficie terrestre constituye el relieve. Formas del relieve terrestre. Pues tenemos llanuras, que son terrenos planos o suavemente ondulados, cuya altitud no suele superar los 200 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de llanuras, no de altiplanos ni de mesetas, ¿no? Las llanuras, en principio, son bajas, poco superiores al nivel del mar. Las llanuras ocupan una gran parte de los continentes y están recorridas por ríos, que excavan depresiones alargadas llamadas valles. O sea, en una llanura vamos a encontrar también valles de ríos. También vamos a encontrar valles entre montañas. Todo el mundo sabe lo que es un valle. Y por si acaso, yo tenía por aquí unas imágenes que nos ayudan a entender esto, ¿no? Aquí en esta imagen estamos viendo lo que sería una llanura que está llena de campos de cultivo en esta imagen de aquí. Tenemos el valle recorrido por un río, casi siempre, ¿no? O por lo menos el cauce de un río, aunque esté seco. Y ahora veremos el resto de elementos del relieve. Las mesetas son superficies llanas, pero elevadas, sobre las tierras que las rodean. Su altitud con respecto al nivel del mar suele superar los 400 metros, aunque algunas rebasan dicha cifra, y hay algunas muy altas, como la meseta del Tíbet, en Asia, que está a más de 2.000 metros de altitud, que es la más elevada del mundo. Las montañas son grandes elevaciones del terreno que superan los 600 metros. Se considera montaña algo de más de 600 metros. Si no, lo llamaríamos colina o cerro o algo así, o monte, ¿no? 600 metros de altura, de altitud sobre el nivel del mar. Algunas son muy antiguas y presentan formas redondeadas debido al desgaste provocado por la erosión del agua, el hielo o el viento. Y otras son más jóvenes y se caracterizan por su mayor altura y formas puntiagudas. No siempre las montañas jóvenes son más altas que las antiguas. En general, sí, pero hay montañas antiguas más altas que algunas montañas jóvenes. Esto es en general. No siempre las montañas más jóvenes son más altas que las antiguas. Esto está dicho así porque lo normal es que una montaña más antigua que ha emergido geológicamente, ¿no? Que ha emergido, ha surgido con muchos millones de años de antelación, pues va a estar más erosionada. Una montaña antigua, lo normal es que haya perdido altura por estar erosionada, mientras que una montaña más joven, que haya emergido después, va a ser más alta. Pero bueno. Las montañas suelen estar agrupadas en grandes conjuntos denominados cordilleras, entre las que destacan la del Himalaya, que es la cordillera más grande y elevada del mundo, en Asia, y, por ejemplo, la de los Andes, en América, que también es larguísima y de gran altura. Y no siempre las montañas están en cordilleras. Hay veces que tenemos una montaña como el Teide en Tenerife, en las Islas Canarias, que está sola, ¿no? Hay veces que hay montañas que están en una formación más compacta, ¿no? Y no es una cordillera que es algo alargado, sino más bien un macizo o algo así, que es una agrupación más concentrada de montañas. Vamos a ver el dibujo.
Y aquí tenemos a la izquierda lo que sería una meseta. Como se puede ver, hay aquí un talud, está elevado, digamos, este terreno allanado por erosión y está sobre la llanura, ¿no? Luego tenemos una sierra, que sería un conjunto de montañas, y una cordillera, que sería lo que sería más que puede incluir varias sierras, ¿no? Una sierra es un elemento menor que se incluye dentro de una cordillera, ¿de acuerdo? Y una montaña, pues ya sabemos lo que es, un elemento aislado, pronunciado, uniforme, ¿no? Lo que es único, ¿no? Luego también tenemos el concepto de colina cuando es muy baja, y lo que no se ha dicho todavía aquí es lo que sería una depresión. Una depresión es un hundimiento del terreno que puede estar incluso por debajo del nivel de las aguas, ¿no? Pero en general una depresión también se llama a un gran valle, digamos, de un gran río, ¿vale? Un río grande como puede ser el Guadalquivir o el río Ebro van a formar depresiones. Son valles muy anchos y profundos, ¿no? Bueno, ¿cómo se modifica el relieve terrestre? Entonces tenemos que el relieve se modifica por dos tipos de agentes. Los agentes externos, como pueden ser el agua, el viento, cambios de temperatura bruscos, y el hielo, que es una forma de agua, ¿vale? El agua, ya sabemos que las precipitaciones en forma de lluvia, de nieve, ¿no? Van a desgastar el terreno de cierta manera, sobre todo cuando provocan cauces, ¿no? Estos torrentes que puede haber de agua descendiendo por montañas y por valles van a erosionar el terreno, van a describir valles e incluso cañones, ¿no? Que son hendiduras en la roca por medio del agua que va a ir abriendo paso al río, ¿no? Un cañón como el cañón del Colorado o el cañón por ejemplo, de Añisclo en los Pirineos, etcétera. Bueno, pues esos son lo que puede causar el agua. El viento también va a ir erosionando poco a poco, sobre todo desplazando sedimentos y depositándolos en otro lugar, ¿no? El viento. Los cambios de temperatura pueden provocar grandes desprendimientos de rocas, porque un cambio de temperaturas tiene que ver casi siempre con el agua y el hielo, que como sabemos cuando se congela el agua aumenta en volumen. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando congela una botella llena de agua en el congelador de su casa y la botella revienta, ¿no? Pues imaginaos lo que pasa con el agua que ha penetrado por humedad ambiente o por lluvias entre las rocas de una pared, que se congele, y esa agua que se congela va a romper la roca, ¿no? Y esa roca pues se va a ir desgajando, va cayendo, esa roca puede tirar otras rocas en su caída, ¿no? Entonces se va a ir desmoronando una montaña con el paso de los años, siglos, milenios, etcétera. Bien, lo que tenemos aquí escrito es esto. Su actuación provoca la erosión o desgaste de las formas del relieve. Por ejemplo, el agua de los ríos excava las laderas de las montañas dando lugar a los barrancos. Claro, un barranco no es un precipicio exactamente, es una fuerte pendiente del terreno que viene causada por el agua, ¿no? Un barranco. Y los cambios de temperatura provocan la rápida dilatación o contracción de las rocas, lo que conduce a que éstas se resquebrajen y fragmenten. No solamente es que las rocas se puedan dilatar o enfriar. Una roca es difícil que se dilate o que se contraiga. Lo que pasa es que el hielo entre las rocas rompe las rocas, ¿vale? Estos mismos agentes son los encargados de transportar los materiales erosionados y depositarlos en zonas de relieve menos escarpado en un proceso conocido con el nombre de sedimentación. ¿De acuerdo? La sedimentación, no sé si tendremos aquí algún dibujo que nos ilustre de mi compañero de sociales que ha hecho estos apuntes también. Aquí tenemos, ¿vale?
como agentes externos, aquí tenemos a la izquierda lo que pasa con un río o aguas que van fluyendo y depositan toda esta arenilla fina, ¿verdad?, que podemos llamar limo, y se va depositando y por lo tanto pues se va llenando, digamos, todo este cauce del río de estas arenas, y esto lo transporta el agua. Esto seguramente venga de kilómetros de distancia, y además el viento colabora, digamos, en depositar estos sedimentos en los cauces más bajos, ¿no? Entonces aquí va a irse allanando, va a ir creciendo el terreno a base de sedimentos. Aquí tenemos aguas golpeando fuertemente, digamos, una zona costera, y como se puede ver, se ha ido también desgajando, se ha ido rompiendo esta costa, ¿no? El agua, a medida que golpea con las olas, va a ir comiéndose, digamos, este terreno, ¿no? Y formando, con el tiempo, formaría más bien una playa o algo de formas más suaves, ¿no? Porque lo va erosionando, ¿vale? Aquí tenemos el viento como erosiona de las zonas más altas, ¿no? Las cumbres de una montaña, de una colina. Se va a transportar este polvo, esta arena, y se va a ir formando por sedimentación, haciendo otras colinas o rellenando cauces de ríos, etcétera, ¿no? Las dunas, ¿no?, de un desierto son un efecto de sedimentación. El viento que transporta arena va a irlo depositando en forma de dunas, ¿vale? Y luego, claro, también está el ser humano, los seres vivos, que también colaboran como agentes externos, porque modifican el relieve terrestre. Pueden hacer carreteras, vías de ferrocarril, que esto, como habéis visto en todas las autopistas, siempre hay momentos en los que se ha excavado literalmente una montaña, se ha cortado una montaña por la mitad, o se ha penetrado en un túnel. O sea que los seres vivos, en concreto, sobre todo el ser humano, modifica el relieve terrestre enormemente, ¿no? Incluso la formación de embalses. Esto va a modificar muchísimo el aspecto natural de la superficie terrestre. Un embalse es cambiar drásticamente el curso de la naturaleza. El río se retiene, se llena, un valle que tendría su forma por la erosión y por los millones de años que han pasado, ¿no?, de pronto se llena de agua. O sea que se forma un lago artificial con una barrera de hormigón enorme, que sería un embalse, ¿verdad? Entonces, esto. Aquí tenemos una formación de terrazas de cultivo. O sea, esto es un terreno abancalado que forma bancales, ¿no? Y esto se hace para cultivar, en este caso arroz, pero en todos los pueblos, en todos los lugares donde ha habido cultivos, se han formado bancales, aprovechando la pendiente de la ladera para ya sea hacer pequeños cultivos como pastos para ganado, que también pueden aprovecharse haciendo prados en las laderas de las montañas de esta manera escalonada, ¿eh? Esto ya se hace desde hace millones de años. Los agentes internos son los volcanes y terremotos. Hemos visto agentes externos. Externos quiere decir desde la superficie o sea, que erosionan o que cambian el terreno por la superficie, ¿vale? Esto significa agentes externos. Por eso son el viento, el agua, el ser humano, ¿no?, los seres vivos. Pero agentes internos se refiere a lo que cambia la superficie terrestre desde dentro de la Tierra. Esos son los volcanes y los terremotos, ¿vale? Por eso se llaman internos, agentes internos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues los volcanes, que son fisuras de la corteza terrestre por las que se produce la expulsión del magma, ¿no?, de lava, cenizas, gases, ¿no? Y eso pues modifica la corteza terrestre, la superficie terrestre, porque va a producir
de pronto el surgimiento de una nueva montaña, o va a cambiar la superficie porque esas coladas de lava, ¿no? Una colada es algo de material fundido y ardiente, ¿no? Que pues esas coladas de lava pues van a cambiar totalmente la superficie. Donde había un tipo de rocas, de pronto va a haber rocas volcánicas. Donde había a lo mejor una cubierta vegetal de un bosque, de pronto se va a llenar de roca también, de basalto y de otras rocas volcánicas, ¿no? Entonces los volcanes alcanzan alturas muy elevadas a veces, ¿no? Como el Chimborazo y el Cotopaxi, ¿no? En Ecuador, el Chimborazo, de más de 6.000 metros. Claro, porque es que tiene toda la fuerza, digamos, del interior de la Tierra, y ahí pues se va a elevar el terreno enormemente, ¿no? Con algo así. ¿Vale? Y los terremotos o seísmos son sacudidas bruscas de la superficie terrestre y se originan por el choque de una placa de la corteza terrestre con otra. Y ahora veremos esto, ¿no? Aquí en estos apuntes tenemos el típico esquema de un volcán, ¿vale? Va a haber chimeneas, una principal, otras secundarias, ¿no? Lo que es esta montaña formada por la expulsión de lava se llama cono, ¿no? El agujero por el cual, o la grieta o el agujero por el cual surge la lava se llama el cráter, que muchos se quedan luego secos y podemos ver el cráter, ¿no? Lava y magma son términos que son casi lo mismo. Se llama magma cuando está todavía dentro y se llama lava cuando ya está fuera, ¿vale? Y luego esta lava se solidifica, ¿no? y cubre las laderas de este volcán o hasta las llanuras a donde baje, ¿no? Como el volcán que hubo en la erupción en La Palma hace no mucho. Los terremotos tienen un hipocentro, que es el lugar donde donde ha habido una fricción de una placa con otra. Ahora veremos esto mejor, ¿vale? Es el punto interior del manto terrestre donde ha chocado una placa con otra y ha producido una fuerte vibración, ¿no? Y el epicentro, ¿vale? El epicentro es es el punto más cercano al hipocentro, ¿vale? El punto más cercano al hipocentro es el epicentro, ¿vale? Aprendeos bien este dibujo por si lo pregunto en el examen. Claro, en un terremoto esperemos no estar nunca en ninguno porque es lo más destructivo que puede haber. Lo más peligroso es el epicentro, ¿no? Estar cerca del epicentro es donde más fuertes van a ser las sacudidas, ¿no? En esta escala de Richter famosa, ¿verdad? Donde, pues como digo, espero no estar nunca, ¿vale? Había aquí un dibujo también de mi compañero donde se ve el esquema muy en general, de la corteza terrestre, ¿no? Ahora veremos algún detalle más. El núcleo interno, ¿vale? El núcleo de la Tierra tiene dos partes, el núcleo interno y el externo, ¿no? El núcleo interno, el más interno de todos, se llama también el NIFE, ¿vale? NIFE, como suena, N-I-F-E, porque está hecho de níquel y hierro, ¿vale? Porque ahí es, si pudiéramos llegar al centro de la Tierra, podríamos sacar un montón de níquel y hierro, ¿vale? Y luego pues está el manto y luego la corteza, que es la parte más externa. O sea, y lo que realmente podemos estudiar, digamos, y lo que forman los continentes y las superficies de los océanos es la corteza, ¿de acuerdo? El manto no nos va a afectar prácticamente para nada, sino que es la corteza terrestre la que se va a mover con los millones de años, ¿no? que necesita para moverse, ¿no? Los continentes que ahora veremos pues que nunca fueron tal como ahora, sino que tuvieron otra forma, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vemos en los apuntes. Con este epígrafe que tengo aquí: la orogénesis y la tectónica de placas, ¿vale? Orogénesis quiere decir la formación de
el relieve terrestre, ¿vale? La formación de los continentes y del relieve, ¿vale? Orogénesis quiere decir eso. Entonces, ¿cómo es la estructura interna de la Tierra? Pues la Tierra se divide en varias capas concéntricas, lo que sería la corteza, el manto y el núcleo que acabamos de ver en el dibujo anterior, ¿vale? Que en estos apuntes no lo tengo, pero lo acabamos de ver en el vídeo que lo podéis ver aquí. La corteza y la parte exterior del manto forman la litosfera, ¿vale? O sea que hay una parte que sería la parte exterior del manto, ¿vale? La parte más cercana a la corteza, el último trocito de manto, digamos, lo más cercano a la corteza y la corteza, se llaman juntos litosfera, que es rígida y flota sobre la astenosfera, que es fluida. O sea que en la parte más externa del manto y la corteza son sólidas, y la parte un poco ya más profunda del manto ya empieza a ser líquido, ¿no? Que sería lava, ¿no? Que sería todo más o menos líquido o fluido, ¿no? Seguramente sea pues algo muy, muy espeso, ¿vale? Pero lo más externo es sólido, la corteza y la parte exterior del manto, que se llaman litosfera. Lito significa piedra en griego, ¿vale? La esfera de piedra, litosfera. La litosfera se divide en placas que se mueven y chocan entre sí. Y esto es lo que responde a lo que se llama la teoría de la tectónica de placas, ¿vale? La construcción de placas, ¿no? Entonces, esta litosfera, como os estoy diciendo, tiene una serie de placas que se chocan unas con otras, que se separan unas de otras, ¿no? Y es lo que se llama la tectónica de placas. De esta forma se produce el movimiento de los continentes, que se llama deriva continental. El movimiento de los continentes se llama deriva continental, ¿no? Ya sabéis que la deriva es cuando un barco va a la deriva, pues que se va moviendo como quiere. No es que lo mueva nada ni que se mueva a sí mismo, sino que se va moviendo solo. Entonces la deriva continental es el concepto de que los continentes se van moviendo solos, ¿no? Y se originan los accidentes geográficos, que es lo que se llama la orogénesis, ¿vale? Por eso estábamos diciendo aquí la orogénesis, es la formación de los accidentes geográficos que configuran el relieve, que ya hemos visto. El terremoto, ya hemos hablado de que es un temblor de la Tierra provocado por el desplazamiento de las placas tectónicas. El punto inferior donde se produce la fractura de los materiales es el hipocentro, y el punto de la superficie donde llegan primero las ondas sísmicas es el epicentro. Si son de baja intensidad, se producen plegamientos del terreno o pliegues, que serían estas ondulaciones. Voy a hacer esta imagen más grande, ¿vale? Los pliegues es que se dobla sin romperse la litosfera, ¿no? La forma, la superficie, ¿no? Aquí tenemos sedimentos, tenemos arenas, arcillas y margas. Margas son depósitos de arena, más bien, ¿no? Y el tipo de terreno, ¿no? Esta configuración de terreno no se va a romper, sino que se va a doblar. Entonces, cuando tenemos un terremoto, muchas veces se pueden formar estas ondulaciones que se pueden llamar sinclinal o bóveda anticlinal, ¿no? Cubeta sinclinal o de bóveda anticlinal. Lo que se llamaría un pliegue sinclinar o un pliegue anticlinal. Anticlinal es el que es más una colina o una montaña, ¿vale? Entonces, si son de mayor intensidad, se pueden producir rupturas y desplazamientos de terreno que se llaman fallas, ¿vale? Las fallas. Y en las fallas lo que hay es un salto de falla, ¿no? Que sería una diferencia de altura entre un trozo de terreno y otro, ¿no? Que es lo que deja al descubierto los planos de falla, en lo que se diferencian las capas de terreno que había ahí debajo, o lo que se llaman estratos. Entonces, vamos a ver este dibujo que tenemos aquí. Entonces, aquí, a grandes rasgos, lo que es una falla es esto, ¿no?
Se ha roto el terreno, aquí ya sería otro tipo de terreno que no serían arcillas ni arenas, que es propio de formar pliegues, sino que sería de algún tipo de formación rocosa más dura que se parte, ¿no? Y se parte el terreno y entonces se forma una falla, ¿vale? Entonces las fallas pueden ser falla normal, falla inversa es que se monta un trozo de terreno sobre otro, ¿no? Y luego hay fallas horizontales que es que se rompe, digamos, longitudinalmente, ¿vale? Pero bueno, que el concepto de falla tenéis que saber que son rupturas del terreno por medio de terremotos o acciones violentas de la orogénesis, ¿no? Que han pasado a lo largo de mucho tiempo. Yo tenía... me gustaría enseñaros la falla más famosa de Islandia. Esta. A ver si... Vale. No sé si me deja... Vale, es que le he dado... Bueno, pero estáis viendo ahí, si me dejara... Bueno, en fin, esta imagen que vemos aquí es una... Es donde se ha rodado escenas de Juego de Tronos, ¿vale? Donde se reunían los antiguos islandeses, los vikingos que allí había, ¿no? Y es un parque nacional y esto es la falla que se forma por la ruptura que hay entre la placa europea y la americana. O sea, Europa y América se cruzan, digamos, en Islandia. Ahora veremos el mapa, ¿vale? Vamos a ver. Aquí tenemos este mapa aunque tiene poca resolución, pero bueno. Lo que os estaba diciendo, aquí está la isla de Islandia, ¿vale? Aquí veis Groenlandia, ¿no? Y veis esta línea que hay aquí, ¿no? Y aquí es donde se están separando la placa norteamericana y la placa eurasiática. Entonces, todo esto es una falla, ¿vale? O sea, es una línea de ruptura que va la mayoría por debajo del océano, ¿no? Que es lo que formará la gran dorsal oceánica atlántica, ¿vale? Ahora veremos el relieve submarino, pero que cruza Islandia. Y esto es la falla que hay, que está dividiendo y donde se separan la placa norteamericana y la placa euroasiática, como podéis ver, ¿vale? Y luego hay una falla muy famosa que es el Valle del Rift, aquí en África. En África, donde están la zona de los grandes lagos, del lago Victoria, ¿no? Y otros lagos que hay por aquí, y donde está el Kilimanjaro y las montañas más importantes, se está rompiendo la placa africana con otra cuyo nombre no está aquí puesto, y os lo he preguntado en los ejercicios, que es la placa somalí, ¿vale? Este trozo de aquí, aunque aquí parece que no se corta del todo, este trozo de aquí que se está rompiendo, se está abriendo África, ¿no? África dentro de millones de años tendrá un trozo menos y esto se estará yendo hacia el Océano Índico, ¿eh? Esto es la placa somalí y se está separando del resto de África por lo que se llama el Rift Valley, ¿vale? El Valle del Rift, ¿vale? Esto es otra falla enorme que hay, ¿vale? Voy a enseñaros alguna imagen para que lo veáis. Aquí está. Vale, entonces vemos que es muchísimo más ancho, ¿no? Es un valle enorme, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí, a ver si hay aquí una imagen que nos venga bien, ¿no? En torno al lago Victoria, ¿no? Y el lago Turkana, pues aquí tenemos una gran ruptura. Aquí está el Kilimanjaro, que es un volcán, claro, porque aquí hay zona sísmica, hay zona de actividad geológica, ¿no? El Niraigongo también es otro volcán en otra zona de ruptura, o sea que es que se llama Valle del Rift digamos a este conjunto de rupturas que hay donde se está separando Somalia, ¿no? Del resto de África geológicamente, ¿vale? Entonces esto es lo que
Y si hay alguna imagen que se nos pueda representar, ¿no? Pues nos pueda hacer ver. Aquí, por ejemplo, vemos cómo esta anchura de valle, ¿verdad? Es con esta grieta aquí en medio, ¿no? Es que se ve, ¿no? Cómo está todo pues formando una fisura en África, ¿vale? Bueno. Haced los ejercicios, aunque yo os acabo de dar las respuestas, pero id haciendo los ejercicios. Vamos con el relieve submarino, que tiene como elementos principales los siguientes: la plataforma continental, ¿vale? Que sería este 1 que hay aquí, ¿vale? Plataforma continental sería la superficie, digamos la parte de todavía de la corteza terrestre que está ya bajo el agua, ¿vale? Entonces vamos a ver la definición. Es una prolongación de los continentes bajo las aguas marinas, ¿vale? La plataforma continental. Por eso se llama continental, porque es una prolongación de los continentes bajo las aguas marinas. Su profundidad media alcanza los 130 metros, aunque puede llegar a los 500 metros. Se caracteriza por una suave pendiente. La anchura de la plataforma varía de 1 a 500 kilómetros y finaliza en un empinado escalón llamado talud continental. Es decir, que podemos tener zonas muy estrechitas, pero también podemos tener aquí un montón de kilómetros, desde la playa o desde la costa hasta que empieza a hacerse profundo. Y el 2 es este talud continental que nos acaban de decir aquí, ¿vale? Aquí veis en el número 2 cómo de pronto baja la profundidad, ¿no? Cómo desciende de pronto el terreno para hacerse más profundo, ¿no? Entonces son en general así las profundidades marinas, ¿no? Empezamos con una plataforma continental, luego llegamos al talud continental y luego ya estaría el número 3, que sería la llanura abisal, ¿vale? La llanura abisal, que es el número 3, es toda esta superficie profunda que va a ocupar la mayor parte de la profundidad de los mares, ¿no? A ver, aquí estamos. Vale, entonces, las llanuras abisales son llanuras submarinas situadas a 4.000 o 5.000 metros de profundidad. Ocupan la mayor parte de la superficie de los océanos. Sus bordes están accidentados por colinas y volcanes. Efectivamente, tenemos a veces alguna colina que puede emerger en forma de isla o de archipiélago cuando tenemos varias islas, ¿vale? Que sería el número 5, isla volcánica. Y a veces hay colinas oceánicas, que sería el número 6, ¿vale? Que pueden estar, como digo, no llegan a salir por la superficie y son simplemente colinas submarinas, y cuando salen a la superficie pues forman islas. Y luego hay una cosa muy importante que tiene sobre todo el océano Atlántico, que es una dorsal oceánica. Una dorsal oceánica es esta larga fisura o fractura en el centro del océano, ¿no? Del fondo oceánico, ¿vale? Entonces, a ver si tengo aquí una imagen mejor. Ay, esperad, que es que se salta esto. Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas situadas en mitad de las llanuras abisales y que pueden alcanzar una altura de 3.000 metros desde la llanura abisal, ¿vale? Es decir, que respecto al fondo marino pueden tener hasta 3.000 metros de altura. O sea, son larguísimas cordilleras, ¿vale? Son cordilleras submarinas, largas cordilleras submarinas situadas en mitad de las llanuras abisales. A veces sobresalen del mar, dando origen a islas o archipiélagos también, y en el centro de las dorsales existe una hendidura o grieta por la que afloran rocas incandescentes. O sea que en muchos puntos de esta costura que tiene el centro de un océano va a haber actividad geológica activa, ¿no? Lo que es actividad de salida de materiales incandescentes, de lava o magma, ¿verdad? Y luego ocurre una cosa, que es que la corteza oceánica, que así se llama, la corteza oceánica es más delgada
que la corteza continental. Entonces, cuando están chocando una con otra, aquí vemos en este esquema que está surgiendo lava por la dorsal oceánica, ¿no? Entonces, esto significa que por aquí estos materiales se están acumulando y empujando hacia un lado y hacia otro. Espera, voy a empezar a dibujar porque estoy aquí sin escribir, ¿no? Este material sube por aquí, ¿vale? Este magma, ¿vale? Se va a ir enfriando, va a salir un poquito, digamos, van a salir distintos pequeños torrentes de lava por aquí, pero lo importante es que esto, como se va juntando aquí, va a empujar la corteza oceánica a un lado y a otro, ¿no? De manera que la corteza oceánica se desplaza centrífugamente, digamos, desde la dorsal, es decir, que va a ir hacia afuera de la dorsal, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como la corteza continental es más dura y más gruesa, cuando choca esta con esta, la más delgada y la más blanda, que es la corteza oceánica, se va a introducir por debajo de la corteza continental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí se forma una zona muy profunda que se llama zona de subducción, ¿vale? Entonces, en esta zona de subducción es donde se forman las fosas marinas. Las fosas marinas son los lugares más profundos de los océanos y que tienen que ver con esta introducción, esta subducción de la corteza oceánica bajo la corteza continental. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los dibujos de los otros apuntes. A ver si tenemos por aquí una zona de subducción. Aquí bueno, lo que tenemos aquí es un esquema de lo que hemos visto, más sencillo, con los nombres más claros, ¿no? La plataforma continental, que es el principio, digamos, de la parte menos profunda, el talud, que empieza a ser más profundo, la llanura abisal, que no es es muy profunda, pero no es lo más profundo, que es la fosa oceánica, ¿vale? La fosa oceánica sería la subducción, la introducción de la corteza, de la placa oceánica debajo de la placa continental, ¿vale? Tengo mejor decir placa, mejor que corteza, ¿vale? Porque corteza, nos referimos con corteza a la corteza terrestre en general, ¿vale? Pero estamos hablando de placas, ¿vale? Entonces, aquí en este dibujo lo veis mejor, ¿no? Esta es la zona de subducción, es el punto donde se introduce la dorsal oceánica, perdón, la placa oceánica, ¿vale? Lo voy a poner aquí también, placa oceánica debajo de la placa continental, ¿vale? La placa continental es más gruesa, es más fuerte y por eso la oceánica es la que se mete debajo. Bueno, entonces aquí tenemos un mapamundi ya para ver un poco en general lo que tenemos en el mundo, ¿no? No me quiero extender mucho con esto porque no acabo. Pero, claro, aquí en el Océano Atlántico tendríamos la dorsal, digamos, lo que divide la placa. Ya hemos visto que por la isla de Islandia pasa, o sea, hay una fractura que es donde se están separando las placas norteamericana y euroasiática, ¿no? Y la gran dorsal marina del Océano Atlántico va recorriendo todo esto por la mitad, ¿vale? Es curiosísimo, ¿no? Y claro, esta placa oceánica se introduce por debajo de las placas continentales, ¿no? Que sería pues la eurasiática, ¿vale? A ver si aquí se ve, ¿no? Y debajo de África y todo, ¿no? Hay un lugar también, hay un par de lugares donde hay zonas de subducción muy importantes. Vamos a ver las dos. Estamos viendo aquí el mapa, ¿vale? Que es donde está la fosa marina más profunda del mundo, la famosa fosa de las Marianas.
La fosa de las Marianas se llama así porque hay unas islas que se llaman Marianas, ¿no? Entonces, por aquí, cerca de Filipinas y cerca de Japón, ahí están los puntos del océano más profundos del mundo. Por aquí, ¿vale? Pues porque por aquí se está introduciendo la placa pacífica, ¿no?, del océano Pacífico debajo de la placa eurasiática, ¿no? Entonces, por aquí tenemos una zona de subducción y por eso hay tantos terremotos en Japón, que todo el mundo sabe que hay terremotos en Japón, ¿no? Y están muy preparados para los terremotos, pues porque hay aquí una actividad geológica importante, que es que la placa pacífica, digamos, del océano Pacífico, está introduciéndose debajo de la placa eurasiática, ¿vale? Y luego, ¿dónde hay terremotos también y dónde tenemos una zona de subducción muy importante? Aquí, en Chile, ¿vale? Por aquí también tenemos una zona de subducción importante, que es que la placa pacífica también se mete por debajo de la placa de América del Sur, ¿no? A ver, que aquí en el mapa de placas se ve, es la placa de Nazca, no la placa pacífica. La placa pacífica se está rompiendo aquí desde la placa de Nazca, pero la placa de Nazca, que así se llama, este trozo de océano Pacífico, se introduce debajo de la placa sudamericana, ¿vale? Aquí, entonces, tenemos este punto, esta zona de aquí de subducción de una placa debajo de esta placa continental que sería la sudamericana, ¿no? Bueno, todo esto dicho de una manera muy superficial. Yo no soy geólogo, yo no soy sismólogo ni nada de eso. Entonces, que nos sirva esto de referencia de las zonas con mayor actividad sísmica, ¿no?, que tenemos, porque hay zonas de subducción aquí y en Japón, ¿vale? Hay muchas más, pero estas son las más conocidas, ¿no? Luego también podemos ver otro hecho importante, que es que ¿por qué existe el Himalaya, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que aquí están las montañas más grandes del mundo, y es que esta placa de la India estaba por aquí, ¿no? Y la India se ha ido metiendo para arriba y ha llegado a introducirse en la placa eurasiática, y al chocar esta placa de la India con el continente asiático, ha hecho elevarse todas estas montañas de aquí de una manera descomunal, ¿no? Entonces aquí tenemos todo esto, ¿verdad? O sea que por eso tenemos eso. Y claro, luego está también el tema de que siempre dicen los niños, oye, ¿por qué parece que África encaja en América, ¿no? O sea, si cogemos esta curvita de aquí y la vemos así, ¿no?, dices tú, anda, si esto encaja con esto. Efectivamente, es que eso estaba junto hace millones y millones de años, ¿no? Recordemos que antes de que tengamos los continentes actuales, había un continente que se llamaba Pangea. De hecho, hubo varias Pangeas, o sea, los continentes se han juntado y separado ya bastantes veces, ¿no? Pero que hubo un solo macrocontinente que se llama Pangea, ¿no?, que luego también se dividió en dos, que se llamaban Laurasia y Botswana, ¿no? O sea, que ya los geólogos saben cómo ha ido evolucionando esa deriva continental que hemos dicho antes. Los continentes que van moviéndose se han ido juntando y separando varias veces, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis saber sobre Pangea, no tenéis más que ponerlo en Google, ¿vale? Y ponemos aquí Pangea, pues a ver qué estoy escribiendo, y se ve cómo eran los continentes antiguamente, ¿no? Aquí vemos que América y Sudamérica, por eso estaba África, ¿no?, ahí juntándose. Eurasia estaba por aquí, o sea que estaban hechos una pelota de una manera tremenda, ¿no? Y los mares también tenían su nombre, el mar de Paleotetis, el océano de Tetis, ¿no? En fin, aquí vamos a ver una imagen donde se ve cómo los continentes se van separando y adoptan la forma actual, ¿no? Aquí lo repetimos, como esto es un GIF de esto que se repite, ¿vale? Bien. Y bueno, pues visto esto, habría que hablar de geografía, pero lo voy a dejar para otro momento porque tenemos que hablar de los principales accidentes del terreno
¿vale? Para hablar de las principales cordilleras, las principales pues penínsulas, cabos, golfos, ¿no? Aquí me he dejado en los apuntes de mi compañero de mostraros esta bonita imagen que tenía aquí él buscada sobre las formas de la costa, ¿no? Una playa, todo el mundo sabe lo que es una playa, una zona más o menos recta, de arena, erosionada, ¿verdad? El cabo, un cabo es un saliente de la tierra del mar, es un cabo, y una entrada del mar en la tierra es un golfo. Cuando es un poco más pequeño, se denomina bahía, ¿vale? La bahía, pues es un golfo más pequeño, ¿vale? También se puede llamar ensenada, ¿vale? Una ensenada es no una ensalada ni nada de eso, una ensenada, ¿no? Es lo mismo que una bahía, más o menos, ¿vale? Entonces, cabos y golfos son muy importantes porque tenemos que saber los nombres de los cabos y de los golfos más importantes del mundo y de España, ¿vale? De la península ibérica. Un acantilado, ya sabemos que es una caída pronunciada respecto al terreno, ¿no? Con cierto desnivel abrupto de la costa al mar. Y una ría es un término muy interesante porque es la desembocadura de un río que se va abriendo paulatinamente y se va a mezclar el agua salada del mar con el agua dulce del río. De manera que una ría es ya de agua salada prácticamente, pero todavía parece que estamos en el río, ¿no? Claro, en Galicia hay muchas rías, ¿vale? Si nos vamos a un mapa de España, tenemos la forma abrupta, digamos, de la costa gallega, ¿vale? Entonces aquí tenemos, pues eso, las Rías Bajas, no sé qué, ¿no? Aquí no sale muy bien en este mapa, está la ría de Ortigueira, y luego lo que separa Galicia de Asturias, que es la ría del río Eo, ¿no? Pues sería, pues eso, Ribadeo, ¿vale? Entonces, bueno, pues que las rías, que sepáis que es esto, ¿vale? Una península es una zona de tierra rodeada por mar por todas partes menos por una, ¿no? Es algo que está unido al resto del continente por una parte, ¿no? Y va a estar la mayor parte rodeada de agua. Y el istmo, ¿vale? A ver si sabéis escribir esto bien. Istmo, pues es lo que une, digamos, la península con el resto del continente, ¿de acuerdo? Si la península ibérica, que es España y Portugal, están unidas al resto del continente europeo por un istmo, ese istmo es la zona de los Pirineos, ¿vale? Luego tenemos un archipiélago, que es un conjunto de islas, una albufera, ¿no? Que es esta zona de baja profundidad del mar, donde agua salada ha quedado retenida, digamos, en una especie de laguna interior pegada al mar, ¿no? Esto es una albufera, ¿no? Y un delta es este final de un río donde los sedimentos acumulados durante miles o millones de años han formado un conjunto de islas en la desembocadura de un río, ¿vale? En España tenemos el delta del Ebro, ¿vale? Aquí lo vemos en el mapa. Aquí lo veis, ¿no? El delta del Ebro se llama delta porque suele tener forma de la antigua letra griega delta, que era un triángulo, ¿vale? Entonces, pues es famoso el delta del Ebro. También es famoso el delta del Nilo, ¿no? Que tiene... A ver, vamos a buscar una imagen del delta del Ebro, que es más conocido, ¿vale? A ver si tenemos alguna imagen aérea. Y aquí lo vemos, ¿vale? Aquí tenemos esta forma... ¿Veis? Aquí cómo desemboca el río, ya salen distintos trayectos y aquí tenemos una zona que realmente sería una isla y aquí tenemos otros restos, ¿no? O sea que es muy interesante, ¿vale? Aquí vemos además estas casi penínsulas, ¿no? Que se forman a los lados, o sea, es muy bonito. Y nada, pues con nuestros apuntes, ¿dónde estamos? Por aquí. ¿Vale? Ya sabemos lo que es un cabo, un golfo, un delta, ¿vale? Todos esos términos no los tengo definidos, pero quedan explicados aquí, ¿vale? No los tengo los apuntes por escrito, pero sí que lo hemos entendido con lo que hemos visto aquí. Vale, entonces, después de este mapa mundi que tenemos que ir viendo e ir aprendiendo, ¿vale? Ya lo veremos detenidamente.
tenemos que hacer estos ejercicios y tenéis que situar en el mapa estas cordilleras, ¿vale? Id haciéndolo vosotros para que el próximo día os lo corrijáis con el vídeo que veamos en clase, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí para empezar la hidrosfera, aunque ya hemos hablado un poco de estos accidentes geográficos de la costa, esto del cabo, el golfo, la bahía, etcétera, para que veamos lo que son las olas, las mareas, las corrientes marinas y las aguas dulces, que nos van a dar trabajo para colocar los ríos en los mapas y todo esto, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar aquí en la hidrosfera para parar el vídeo en este momento, y el próximo día seguimos con ello, y no dejéis de copiar apuntes y de hacer los ejercicios para tener la máxima nota si estáis haciendo evaluación continua. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase.